Hola amigos. Nos encontramos una vez más en estas actividades de los domingos con entrevistas a niños y jóvenes en el espacio que llamamos Conversando con el Futuro. Y hoy tenemos a Adrián, un joven muy interesante y prometedor, pero como siempre, y para entrar directamente al tema, vamos a darle la palabra a Zulma para que nos presente al invitado y posteriormente él nos trae una pequeña presentación. Así que adelante, Zulma, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Adrián, y a todas las personas que nos siguen los domingos en este programa Conversando con el Futuro. Esta noche tenemos el agrado de presentar a Adrián Guevara Roca. Él es de Santa Cruz, Bolivia, aficionado a la paleontología y a la divulgación científica, coach en taller Dinoexploradores en CBA Vacacional, miembro encargado de ciencias de Science Corner en el área de paleontología, Astro CBA, paleoarte, estilo surrealista en wallpapers y postcard en proyectos Mi Intención Dinosaberes, del Colegio Alba Cumeco. Miembro infantil de Red Copa, Red Colombiana para el Fomento de la Paleontología. Tiene cursos de paleontología infantil en Red Copas, conversatorios y exposiciones en Frontline Science, Fundación Simón Patiño, en Astro CBA y Foro Hispanoamericano Voces de la Niñez y la Adolescencia. Adrián, te damos la bienvenida hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias señor Carlos, muchas gracias Zulma Valdés. Bueno, empezamos primero compartiendo, quisiera compartir mi presentación a todos ustedes. Lo primero, que es como el título de mi presentación, es que sería, en el mundo de hoy en día, en el presente, ¿por qué es importante contar historias de dinosaurios? Pero bueno, antes quisiera hablarles un poco más sobre los dinosaurios antes de contestar esta pregunta. Para no serlo muy aburrido, más que poner qué es un dinosaurio y todo eso, que tal vez algunos se lo saben, quisiera ponerles qué es esto. Por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda veo un dinosaurio, en de la derecha veo un dragón, pero ¿qué creen que se hizo de arriba, la imagen de arriba? Hay tres opciones: el esqueleto de una vaca, una escultura y un fósil de un ave. ¿Qué creen que es? Bueno, no sé si tal vez ya lo pensaron, pero en realidad este fósil es el fósil de un dinosaurio, específicamente mi dinosaurio favorito, que sería en este caso el Proconsognathus. Es parte de la cadera y una pata, como pueden ver. Y lo demás es solo para confundirles, aunque no tanto. Porque antes quisiera hablar un poco sobre, aprovechando esto, que antes en el tiempo antiguo, ponte ahora, tal vez muchos ya se esperaban que obviamente ese fósil haya sido un dinosaurio, ya que saben que este conversatorio se trata de dinosaurios. Pero imagínate que tú vives en era medieval, no sabes mucho de nada de la ciencia y encuentras ahí un resto fósil de eso. Tú automáticamente, tu mente pensaría lo más loco, que sería en este caso imaginar criaturas mitológicas que nunca existieron, tales como un dragón o un unicornio, por ejemplo. Ahora sí quisiera pasar a las diferencias que hacen un dinosaurio identificarlo de otro reptil o ser vivo del planeta. Lo primero es que los dinosaurios tenían las patas rectas. Pueden ver, no sé si se ve con la luz, que las patas son totalmente rectas, a diferencia que las de los reptiles que están inclinadas hacia los lados. Así que ya saben, si alguien les dice, ay, es un dinosaurio, un reptil que está con los brazos inclinados, no es un dinosaurio, solo los dinosaurios son los que tienen las patas largas. Bueno, no largas, sino rectas, perdón. También otra cosa que diferencia a los dinosaurios de cualquier otra criatura es que la abertura proorbital. Como sabrán, en el cráneo de todos nosotros, hasta de los humanos, tenemos unos orificios en donde van los ojos,
las fosas nasales de la nariz y de las orejas. Pero los dinosaurios específicamente tenían una abertura entre la fosa nasal y la órbita del ojo, donde ve el ojo, y no se sabe muy bien para qué lo utilizaban, pero lo que sí se sabe es que por lo menos así se los puede diferenciar de cualquier otra criatura. Y no solo en el caso de solo los carnívoros, por ejemplo, aquí pueden ver un fósil del cráneo de un triceratops y de un abelisaurus, y es prácticamente lo mismo. Así que vuelve a decir, alguien dice, ay, mira este dinosaurio, y ven un fósil, ya el fósil, el cráneo, y ven que no tiene la abertura parietal, no es un dinosaurio. Y de hecho, por ejemplo, en este juguete no se nota mucho, pero incluso hasta las películas lo representan. Aquí, no sé si se puede apreciar que aquí hay como un poco aplastada la piel, es que es esa abertura. Bueno, después quisiera hablarles algo que es muy importante en la paleontología y también la biología, que sería la taxonomía básica, que es la ciencia que se encarga de clasificar y ordenar las especies con el fin de comprender la evolución, y también es como si fuera un árbol genealógico, y así ir formando familias, superfamilias, filos, reinos, órdenes, subórdenes, de todo. Y bueno, primero, la primera división de los dinosaurios es sobre los órdenes, que serían en este caso Saurisquia y Ornitisquia. Como pueden ver, los ornitisquios son los dinosaurios como este que tengo aquí, que sería un Stegosaurus, que tienen cadera de ave. Bueno, es lo que significa el nombre literal traducido, cadera de ave. Y los terópodos, como por ejemplo este dinosaurio de aquí, sería un saurisquio. ¿Y dónde van los saurópodos, que son estos de cuello largo? Pues estos son los igual saurisquios. Entonces, ¿cómo identificar? Simple. Todos los saurisquios, que sería traducido cadera de reptil, son todo dinosaurio carnívoro terópodo, y exceptuando los saurópodos, que son los de cuello largo. Y los ornitisquios son todo cualquier dinosaurio que no sea uno de cuello largo, un saurópodo, ni un carnívoro terópodo, como este Stegosaurus, un triceratops, etc. Después quisiera también aclararles algunas cosas a la gente que todavía no les tiene claro, que en la era de los dinosaurios no habían, por decir, dinosaurios marinos, están totalmente equivocados, sino eran reptiles marinos que estaban más emparentados con las serpientes y los lagartos varanos, como por ejemplo un dragón de Komodo. La primera cosa que se puede apreciar aquí es que obviamente tienen aletas porque están especializados para nadar, y por eso son reptiles marinos y no dinosaurios, ya que los dinosaurios solo están en la tierra con patas rectas, recuerden. Entonces, aparte de eso, una peculiaridad, que se adaptaron también a su entorno, que aprendieron a dar a luz como vivíparos, como si fueran mamíferos, pero en realidad no lo son reptiles marinos. Lo mismo pasa con los supuestos dinosaurios voladores, que son reptiles voladores llamados pterosaurios, que en este caso la cualidad es que obviamente lo mismo de las patas, es que los dinosaurios tenían una forma de caminar erguida, que es decir, como por ejemplo esta forma es una forma erguida como la tenemos nosotros los humanos. Pero en este caso los pterosaurios a lo mucho podían permanecer un poco ahí de una forma erguida, pero su cuerpo no estaba preparado para eso, estaba más adaptado para volar y planear. Y por eso es que justamente no son dinosaurios y no tienen que ver en nada con ellos y no están emparentados, pero sí son reptiles voladores. Y algo que también quiero aclarar aquí es que los dinosaurios, como los reptiles voladores, como los reptiles marinos, todos son reptiles, pero ya verán algo muy raro que pasa con los dinosaurios más tarde, ya que los dinosaurios no solo son reptiles. Bueno. Ahora sí, la conexión entre aves y dinosaurios.
Sí, está bien raro. Los dinosaurios son reptiles y a la vez son aves. ¿Por qué? Porque literalmente las aves no es que están emparentadas con los dinosaurios, no, literal, son dinosaurios. Si nos vamos a la división de saurisquios y ornitisquios, si vamos a saurisquios encontraremos a los, tanto a los carnívoros terópodos como a los saurópodos, y entre los carnívoros terópodos encontraremos un grupo llamado aves. Así que sí, las aves son dinosaurios. Y hay muchas pruebas evolutivas y también en lo de las protoplumas. Tal vez algunos saben, tal vez algunos no, pero los dinosaurios probablemente, por lo menos todos los que sean terópodos carnívoros, se sabe que la mayoría probablemente hubieran tenido protoplumas. ¿Y por qué no solo plumas y ya? Porque la evolución estaba aprendiendo a generar esas plumas. Entonces, esas plumas, entonces, más que parecer plumas, parecían más como si fueran pelusa o pelo de, por ejemplo, un mamífero, por eso es que era protopluma, que significa anterior a pluma, ya que estaba generando. Y aprovechando de todo esto de comportamiento de los dinosaurios y cómo era físicamente, quisiera hablarles también de que los dinosaurios, algunos tienen idea de que son muy malos padres, y en algunas películas viejas pasa eso, pero no. Evidentemente los saurópodos lo que suelen hacer es anidar y se van con su manada y dejan que las crías salgan del cascarón solas y se llegan a las manadas, se incorporan y si no, bueno, pues se mueren y nunca llegan a la manada. En ese caso sí sería un mal padre, un dinosaurio comparado con, por ejemplo, un humano, ya que nadie dejaría a su hijo a que se vaya solo desde el primer día de nacido, prácticamente, la vida solo. Pero los demás dinosaurios, como por ejemplo un velociraptor o un T-Rex, obviamente se han podido proteger lo máximo posible su descendencia. Y aprovechando de todo esto, también quisiera decirles que los dinosaurios también eran antiguos astrónomos. Sí, o sea, no como ahorita que sabemos que, sino que, como verán, la astronomía también entre los dinosaurios era su antes, por ejemplo, los marineros antiguos, para saber dónde estaba el norte, el sur, el este, oeste en las noches, medían con el viento y también con las estrellas, pues los dinosaurios eran lo suficientemente inteligentes para hacer eso, porque preferían viajar de noche y hacer todas sus migraciones, que ya sean por comida, agua, crianza, apareamiento o para escapar de depredadores, preferían en las noches, era más fresco, los depredadores más grandes y temibles estaban durmiendo. Entonces, ¿cómo se guiaban, cómo se ubicaban? Fácil, con las estrellas, en serio, no se lo miento. Y bueno, después ocurrió la extinción masiva, que hay muchos memes, incluso yo tengo un podcast, que fue el primero que hice en mi proyecto de mi escuela, que lo hago muy chistoso, pero pensando y reflexionando bien, ha debido de ser un momento muy duro. O sea, imagínate tú como dinosaurio, que de repente veas cómo cae un meteorito a la Tierra, y hay un montón de luces cegadoras, y que ves cómo el cielo se va pintando de color rojo y van cayendo, acribillando a todas las criaturas, perdón, a toda tu manada, un montón de rocas y vidrio hirviendo, y que encima las placas tectónicas por el choque se muevan y hagan que todo lo que no está bien aferrado a la tierra salga volando y se caiga, lo que hizo que muchos dinosaurios murieran, principalmente los chiquititos que volaban y antes de caer explotaban, y los más grandes se fracturaban y morían, ya que imagínate un saurópodo con tanto peso que salte, por ejemplo, y de repente se caiga, obviamente se va a fracturar todo y se va a morir. Y si sobreviviste a eso, y encima todos los incendios que hubo y todo eso, porque era como que la Tierra se volvió un horno, literal, encima después viene un invierno nuclear, porque todo el hollín cubre la atmósfera y hace que ya no entre la luz del sol, y sin luz del sol las plantas no hacen fotosíntesis, y las plantas no hacen fotosíntesis se mueren. Si mueren las plantas, los herbívoros se mueren, y por lo tanto los carnívoros se mueren, y todo el ecosistema se va al tacho. Y bueno, hubieron
como todo caso, había animales que sobrevivieron, por ejemplo, las tortugas, los cocodrilos, o incluso los mamíferos que ya fueron evolucionando desde el Cretácico. Sobrevivieron debido a su pequeño tamaño, tenían mejores opciones porque necesitaban menos comida, se podían aparear más rápido, tenían más crías, eran más aptas para adaptarse a todos los climas, los mamíferos y así. Y por eso es que después vino la era del hielo, tan conocida. Y bueno, después de eso quisiera también contarles sobre un poco de la paleontología moderna. Por ejemplo, aquí pueden ver algunos. Y aquí quisiera destacar este paleontólogo que se ve en la foto de arriba, en la imagen de arriba, se llama Sebastián Apesteguía. Es un paleontólogo muy conocido de aquí de la Sudamérica y es de Argentina. Y yo pasé uno de sus cursos, lo malo es que hablaba muy profundo sobre taxonomía, evolución y a veces confundía. Y claro, porque era un curso para universitarios, ni siquiera adolescentes, y yo junto a otro niño más éramos de excepción. Y había cosas que sí entendía, pero otras veces ya era a veces muy difícil. Y bueno, también aquí en mi país, Bolivia, también hay una organización llamada Fossil World que se encarga de ver toda la paleontología. Aquí en Bolivia no hay mucho descubrimiento de dinosaurio, prácticamente creo nada, pero sí mucho de otros animales del Pleistoceno, del Holoceno, y como incluso trilobites. Por ejemplo, aquí tengo un trilobite, que es un animal que vivió antes de la era de los dinosaurios incluso, en esta roca. Este lo conseguí en La Paz, es un lugar de montañas de aquí en mi país, Bolivia. Y bueno, ¿por qué también quise poner Fossil World? Porque uno de sus integrantes es un paleontólogo que yo tuve la suerte de conocerlo, se llama Giovanni Ríos Cordero, y principalmente él fue el que me enseñó todo lo que debería estudiar, y por eso justamente es muy bueno que yo haga todas estas entrevistas para poder tener más en mi currículum y lograr una beca para poder ir a estudiar en Europa, que es lo que yo quisiera hacer, ya que ahí es mucho mejor la paleontología y en sí todas las carreras académicas. Y bueno, después de todo esto, ya viene la pregunta que todos estaban esperando en el primer momento. En el mundo de hoy, ¿por qué es importante contar historias sobre los dinosaurios? Bueno, aprender del pasado es aprender todos los errores y aciertos del pasado. Quiere decir que es como si, por ejemplo, tu papá, tu mamá te den un consejo de algo que les pasó antes en el pasado para que no te pase en el futuro o en el presente. Entonces, conocer sobre el pasado puede ayudar mucho, incluso puede ayudarnos a saber cómo funciona la madre naturaleza y todas esas cosas, por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión de vida. Y por ejemplo, algo que aprendí es que la Tierra siempre fue subiendo y disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, por ahora se habla mucho del calentamiento global, que a veces puede ser normal, pero a medida que estamos haciendo nosotros los humanos, que lo provocamos, ahí sí está mal. Y bueno, saliendo un poco de ese tema, lo último, que es algo que me puse a reflexionar, es si toda la vida un león, tú, yo, un dinosaurio, un ave, evolucionó de una misma célula, de una misma bacteria, que es lo lógico, me haría pensar en términos locos, pero técnicamente no malos, que todos aquí, todos los seres vivos seríamos una familia. Lo cual es un poco raro porque si un león se come una cebra se estuviera comiendo a un familiar, pero bueno, ya aquí. Y nada más, fin de la presentación. Muy bien, excelente presentación. Realmente tienes un nivel muy profundo de conocimientos, ¿no? Y es admirable. Ahora, vamos a comenzar con las preguntas. Yo voy a comenzar con la primera, por supuesto, porque tengo mucha curiosidad por saber a qué edad se te despertó la chispita por obtener este conocimiento. ¿Cuándo fue que te interesaste por primera vez? ¿Y Fue qué? más o menos, perdón, fue más o Sí. menos entre los 4 y 5 años que fui viendo algunas series, recuerdo como Dino Dan o Dino Train,
y más tarde, unos años más tarde, empezaba a ver documentales y a leer libros sobre dinosaurios, y es lo que despertó mi chispita. Ya que antes de gustarme los dinosaurios, me gustaba más el mundo marino, pero una vez viendo series y documentales, dije, no, yo voy a ser paleontólogo. De hecho, tengo dibujos antiguos desde mis 5 años, más o menos 6, de yo dibujándome siendo un paleontólogo. Muy bien. Bueno, Zulma, me imagino que quieres comenzar también con las preguntas que tienes por allá para nuestro invitado especial del día de hoy. Definitivamente la presentación estuvo excelente. Yo te felicito. Antes de que Zulma entre, yo quería preguntarte porque, o sea, definitivamente pareces todo un profesional y te mereces el uso de la palabra porque realmente has presentado muy bien, con mucho conocimiento y con mucha tranquilidad. Normalmente cuando uno va a hacer una presentación siempre está un poco nervioso bueno, o suceden cosas también imprevistos. Entonces, ¿cómo es que tú te sientes? ¿Cómo es que puedes hacer una presentación? Creo que has hecho presentaciones en lugares importantes frente a cientos de personas. Entonces, ¿cómo es que tú te preparas para eso y puedes hacer ese trabajo que muchos profesionales adultos a veces no realizan de la mejor forma? Bueno, tal vez es algo raro, pero por ejemplo, tal vez creo que es lo que yo estoy acostumbrado a todas estas charlas, que a lo mucho tal vez, por ejemplo, ahora siento como un pequeño escalofrío, como que estoy así temblando un poco, pero después de esa reacción de mi cuerpo, mi cerebro está como, no pasa nada, no es nada, ya que ya lo he hecho varias veces. Y bueno, no sé si se nota, creo que sí se nota que estoy temblando, pero no, creo que no se nota. Sí, poco a poco uno se va acostumbrando, ¿verdad? Va adquiriendo experiencia, que es la palabra exacta, cuando va haciendo estas cosas. Claro, porque yo soy muy bueno para hablar en público y no se me hace mucha dificultad, no tengo mucha vergüenza, me hace mucho y es un tema que sé mucho, y me gusta mucho. Y bueno, entonces por eso, y aparte de estar acostumbrada a hacer varias veces, esto sea muy fácil. Bien, y entonces, hablando precisamente de esto, porque Zulma se desconectó un momentico y ya está regresando. ¿Tienes alguna anécdota, algo que te haya pasado que sea muy interesante? Porque bueno, a todos nos ha ocurrido cuando hacemos una presentación o cuando damos una charla o cuando estamos en un aula tratando de explicarle a otras personas o a otros niños, en tu caso. O sea, ¿hay algo muy curioso que te haya sucedido, que te haya marcado y que recuerdes inmediatamente cuando te pregunten por alguna experiencia? Sí, Adrián, ajá, estabas muteado. Yo, sí. Bueno, la verdad es que, a ver, alguna anécdota que me pasó. Recuerdo que la primera vez estaba muy nervioso y lo mismo que siento ahora lo sentía como el triple, el cuádruple, y estaba así temblando, con la voz un poco rara. Pero la verdad, al final fue siendo una experiencia muy bonita la primera entrevista que tuve, que era La extinción de los dinosaurios, así se titulaba, y justamente fue eso gracias a que conocí a la profe Zulma, que yo le conocí porque después ya me solicitó si quisieron irme al equipo de CBA, de AstroCBA, y acepté. Bueno, Zulma, ya entraste por fin, te pudiste conectar. Adelante con si quieres, la próxima pregunta. Yo quería, no sé si ya preguntó, pero yo quería preguntarle que estaba hablando él de sus inquietudes. ¿Estuviste una vez en la larga noche de museos? No sé si ya preguntaron. ¿Y cómo te sentiste esa vez? Bueno, específicamente esa vez fue aún más nerviosa porque, por ejemplo, ahora yo en mi pantalla solo los veo ustedes dos, a mí, y veo que nomás está en vivo, y nada más. No sé quién me está mirando, ni nada de eso, lo cual a veces da un poco más de tranquilidad. Pero cuando estaba en la noche de museos,
Primero, que tenía un tiempo exacto para explicar todo y venían un montón de personas, entonces me sentía muy nervioso, no, muy nervioso, pero después de un rato como que sentí que ya dejaron de controlarme y ya me extendía mucho la charla de dinosaurios que daba la exposición y era como, venía un grupo, charlaba hasta el final y nadie me ponía así a rojo, no, ya no charles más, charla, o ya no, ya para, así, porque normalmente te controlan para que todos en la noche del museo, todos los expositores hablen un tiempo. Pero yo sentí que a veces me excedí un poco y la verdad no hubo al final tanto problema. Bueno, hay una pregunta específica que hacemos en dos partes. Y yo voy a hacer la primera, después uno dará la contraparte de esa pregunta, pero yo estoy casi seguro de la respuesta que me vas a dar, pero si tú tuvieras una máquina de tiempo y pudieras ir al pasado al que tú quisieras, ¿ok? Normalmente cuando con niños que estudian física, que son aficionados a la física, a la astronomía o a la química, casi siempre quieren visitar a Albert Einstein o algún físico conocido, algún personaje famoso. En tu caso, no sé, ¿qué te gustaría hacer con la máquina del tiempo? ¿Qué te gustaría, a dónde te gustaría viajar? Y si es una persona, ¿qué le preguntarías? Bueno, lo primero es que yo nunca es así como que siento, oh, wow, esa persona es súper cool, quiero ir a ver cómo es que descubría, ya que a mí la verdad no es tanto de quién descubrió y quién hizo un descubrimiento, sino en sí el descubrimiento, por ejemplo, de la paleontología. Pero si tuviera que viajar, habrían dos opciones. La primera es visitar a Eberhard Frass, que era un paleontólogo que descubrió a mi dinosaurio favorito, que es el Proconsognathus, que es este de aquí, como pueden ver, ya que obviamente me intrigaría saber cómo fue todo en real, y también incluso poder ayudar a hacer más rápido y saber y explicarle en qué familia ella hace profesión y todo eso en niveles de taxonomía porque sea más rápido, no sé. Y lo segundo, que sería muy obvio, sería, ¿para qué voy a ir al descubrimiento de mi dinosaurio favorito si puedo, a ver, tengo una máquina del tiempo, me voy nomás al Triásico y lo veo en persona? Yo creo que la última es la mejor, pero acompañado porque si no, me mata. Muy bien, Adrián, muy interesante respuesta. Creo que era lo que esperábamos, estoy haciéndote. La segunda parte, como decía Carlos, viene si en tu misma máquina del tiempo pudieras ir al futuro. Ahora ya no volves al pasado, sino ya te adelantas en el tiempo y te vas al futuro. O sea, ¿qué vos le preguntarías o qué indagarías a la gente que está en ese momento? ¿Qué curiosidades tendrías en el futuro? Bueno, dos cosas. Una, algo que yo personalmente quisiera y algo así para la humanidad. Lo primero que quería saber si hubiera algún nuevo descubrimiento muy importante sobre la paleontología que me gustaría saber. Y lo segundo sería que como a veces el futuro es incierto, saber en el futuro la humanidad qué aciertos y qué errores tuvieron para poder hacer que el bien que está en el futuro sea más presente. Por ejemplo, en el futuro, digamos que hay una mejor educación, ahora la ciencia es más reconocida y todas esas cosas, entonces, ¿por qué no haríamos que eso ya esté en el presente en nuestros tiempos? Y si en otro caso, no sé, pues ocurre la Tercera Guerra Mundial Nuclear, saber por qué pasó y cómo lo pudiéramos solucionar en este momento. Muy bien, muy bien. Veo que tus preocupaciones son muy actuales, ¿no? Y realmente muy válidas. Yo quería preguntarte, o sea, definitivamente sabes mucho sobre el tema. ¿Cuáles son tus dinosaurios favoritos? Porque me imagino que debes tener alguno o más de uno. ¿Y por qué? O sea, las personas cuando ven una película, por ejemplo, Parque Jurásico, te he dicho, o sea, de paso, o sea, el enfoque que han hecho ahí de los dinosaurios no es el más actual, como bien dijiste en la presentación. Entonces, quizás pudieras ampliar un poquito sobre eso, pero ¿cuáles son tus personajes favoritos de la época de los dinosaurios? Bueno, el primero y más obvio
dinosaurios, el Proconsobnathus, solo que obviamente aquí no tiene protoplumas, aunque... Bueno, y la verdad dirán, ¿por qué me gusta este dinosaurio? Lo primero es la regla de 3. La regla de 3, siempre. Ya que este dinosaurio es pequeño, bonito y a la vez mortal. ¿Por qué digo pequeño? Porque era un dinosaurio muy pequeño de apenas 1 metro de largo y como 27-28 centímetros de alto, o sea, muy pequeño. Lo segundo es que era muy bonito porque, no sé, me parece muy bonito. Tiene una cara muy tierna, pero a la vez sé que podría matar a una rata, no sé, a mi perro, podría matarlo, pero bueno, ya que es bonito. Pero es pequeño, bonito y mortal. Las 3 combinaciones perfectas. Y después otros dinosaurios que también tengo sería el Spinosaurus, que me gusta ya que es un dinosaurio que yo lo veo muy interesante y muy raro, ya que ha sufrido muchos cambios de cómo sería su aspecto físico y su comportamiento al pasar los años. Y el tercero, solo que aquí no tengo ningún juguete, sería el Tropegnathus, que es un pterosaurio. Técnicamente ya no es un dinosaurio, pero es un reptil prehistórico que me gusta, un reptil volador. Y bueno, después de eso, tal vez antes tenía algún dinosaurio favorito más, pero esos son mis 3 principales. Otra vez la regla 3. No sé si ya te preguntó Carlos, pero me gustaría preguntarte si es que ya le respondiste, ¿qué te gustaría estudiar quizás más adelante? Sé que todavía estás chiquitito, ¿no? O pequeñito, pero para pensar, pero ya uno va madurando, ¿no? Un poquito una idea. ¿Tenés pensado algo, alguna carrera, algo para el futuro? Bueno, la verdad, yo podría decir simplemente quiero ser paleontólogo, pero no. Específicamente yo quiero ser paleoartista. ¿Qué es ser un paleoartista? Es una rama de la paleontología, así como por ejemplo en la medicina, estudias medicina y puedes ser cirujano o pediatra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante? Ya que todo descubrimiento científico tiene que ver, ok, descubrimos que el Proconsobnathus tenía plumas azules, y ahora, ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a dibujarlo, por ejemplo? Y de eso se trata ser un paleoartista, de dibujar dinosaurios según el conocimiento científico que se tiene para poder divulgar nuevos descubrimientos, ya que es algo muy importante, ya que puedes ver un montón de texto, pero, ok, pero quiero saber cómo podría ser que se veía un tal dinosaurio, o cómo era su comportamiento, porque no simplemente dibujo el dinosaurio y ya está, también puedes dibujar, no sé, en una selva que vivía con las plantas típicas de su época, con presas de su época, cómo cazaba y todas esas cosas. Muy bien, muy bien. O sea, eso significa que el paleoartista, me imagino que la mejor posibilidad de trabajo que tendrá será en un museo de historia natural, por ejemplo, pintando y preparando las exposiciones. Sí, o también puede ser directamente un equipo, por ejemplo, descubrimos un dinosaurio, con mi equipo de paleontólogos, no sé. Uno se encarga de hacer todo el estudio, de publicarlo en periódicos, en revistas, en todo. Y otro se tiene que encargar en imagen, cómo sería el dinosaurio, sus comportamientos, dibujarlo, y otro se tiene que encargar de llevar los restos fósiles a tal vez un museo para ser exhibidos o crear una copia. Ya, definitivamente te gustan los dinosaurios. O sea, detrás de ti veo que tienes dinosaurios en la cama, donde quiera, por todos lados, ¿no? De todo tipo. Sí, creo que también se puede estar dando cuenta, puede ser que yo cada vez que hablo de dinosaurios hablo de cómo desenterrar un fósil, qué se debe de hacer, la taxonomía, la evolución, porque muchos dirán, ay, sabe de dinosaurios porque sabe un montón de nombres de dinosaurios, qué comían, qué hacían, cómo vivían, en qué épocas eran, pero eso no es saber de dinosaurios, eso no es saber específicamente de paleontología, que lo más importante es justamente de lo que yo estoy hablando. Porque ¿de qué sirve saber? Ponte, sé todo sobre los dinosaurios, pero ¿sabrías cómo manejar un descubrimiento nuevo? Por ejemplo, eso ya no. Ya que cuando tú
aprendes cosas como, ¿dónde vivieron? Hablas del pasado, de lo que ya se descubrió, no estás pensando en el futuro. No sé si creo que no me entendí. Sí, Adrián, yo quiero preguntarte, bueno, quiero dos preguntitas. Primero, sé que siempre estás en cursos de paleontología, porque sí, siempre sé que estás en ello, y bueno, estás activo. ¿Cómo haces para distribuir tu tiempo, que sos pequeño? ¿Cómo haces para distribuir tu tiempo entre el colegio, las clases de paleontología, los grupos voluntarios en los que te encontrás? ¿Cómo haces? ¿Cuál es la distribución de un día de Adrián? Bueno, un día normal iría al colegio, específicamente los martes y jueves, por ejemplo, de que va a ser este 2023, porque todavía no entra al colegio, va a ser mañana el lunes, es mi primer día de clases. Tengo que ir al colegio hasta más o menos la hora de almuerzo y después de almorzar, en la tarde tengo que pasar un curso de paleontología. Y los lunes, miércoles y viernes, mi colegio es hasta las 3 de la tarde y de ahí tengo un arte marcial llamada taekwondo en la noche, los lunes, miércoles y viernes. Y sí da tiempo y si en alguno de esos días quisiera, yo podría ir a alguna actividad de AstroCBA o podría hacer alguna entrevista, puedo porque tengo un buen tiempo, harto tiempo. También teniendo en cuenta de incluso en mis colegios que no llevamos tarea literal. O bueno, no lo sé, tal vez ahora ya mandan tarea por lo menos martes y jueves, que no es hasta las 3. Precisamente quería llegar a ese punto, que decías que haces un deporte. Aparte, te iba a preguntar, aparte de estudiar y de estar en clases de paleontología y de la afición que tenés con los astros también, ¿qué deporte, qué arte, qué otra cosa haces? Me decías que hacías taekwondo, aparte de eso, ¿haces algo más? ¿Te gusta quizás la música, pintar, no sé, algo así? La verdad es que por ahora no hago nada más, pero tengo una guitarra y la verdad algo que me gustaría es que si en el futuro entra tiempo y también dinero, tal vez podría aprender a tocar la guitarra. No sé, me imagino ahí cantando con la guitarra algo de dinosaurios. Eso me imaginaba que le ibas a hacer una canción a los dinosaurios. Eso es algo que está garantizado, yo me imagino. Pero precisamente sobre el tema de la educación, te voy a hacer una pregunta dividida en dos partes. ¿Dónde es que tú tienes, o sea, cómo es que tú tienes la información que tú aprendes sobre el tema de la paleontología? O sea, ¿qué tú usas en la mayor parte del tiempo? ¿Usas más los libros o usas más la internet, las películas, documentales? No sé, ¿en qué forma tú tienes la información? ¿Cómo tú aprendes el tema? Bueno, principalmente en internet, porque algo bueno del internet es que mientras que un libro, ponte, en un libro se encuentra información hasta el 5 de febrero de 2023. Si se ocurre algo después del 5 de febrero, ya no va a estar en el libro, pero en el internet cada vez va cambiando y es algo importante ya que como los paleontólogos todavía nos decían todos los dinosaurios eran así, la subida era así, el planeta antes era así, siempre hay cambios, siempre hay nuevas opiniones, todo ese tipo de cosas. Y además porque el internet yo veo que es mucho más fácil y sencillo que un libro, principalmente por la herramienta de YouTube, porque ahí puedes ver videos de dinosaurios. Pero obviamente no me refiero a ver cualquier cosa, sino realmente contenido que es bueno y que es fiable. Ya, y entonces, con el tema de la pandemia, como muchas personas, sobre todo los estudiantes, se han dado cuenta, o sea, han tenido que dejar la escuela durante un año o más, a veces, han tenido que estudiar en su casa a través de la computadora, lo que ha ocasionado muchos tipos de problemas. Entonces, en tu caso, el hecho de que tuvieras que estudiar en tu casa, aprender, pasar la escuela en tu casa, ¿te ha ayudado o te ha perjudicado en tu educación y en tu nivel de conocimiento? ¿Qué tú piensas al respecto? Más bien ayudó mucho porque fue exactamente en la pandemia que
mi colegio me permitió un poco más hacer, como dice, hacer podcast y todo eso, entonces al no tener tantos libros de dinosaurios, puedo trabajar más en internet y la verdad yo prefiero el internet, específicamente más el Google que el YouTube, para investigar y son muchas cosas porque algunos dirían, ay, seguro lees un montón, pero no leo un montón, sino que lo investigo por Google, pero prácticamente, literalmente leo, pero en la computadora, no en un libro. Entonces, tú a los niños que sean como tú, vamos a decir, niños y jóvenes que tengan un tema que les interese mucho y que quieran dedicar a eso su vida, ¿qué tú les aconsejas entonces para estudiar? O sea, me imagino que en la escuela te habrán dado algo de paleontología o sobre dinosaurios, pero no será mucho. Entonces, ¿qué tú les aconsejas a aquellos que quieren aprender sobre un tema determinado? ¿Dónde buscar la información? Primero, siempre intenten ir más allá por ustedes mismos a un tema que les gusta y siempre una herramienta es ir al Google y también puede ser comprándote algunos libros, revistas, más que todo revistas paleontológicas de última hora, cosas así, pero también es una muy buena herramienta de internet, el Google y el YouTube. Y la verdad es que todo lo que he contado ahora no es que vino alguien a mi colegio que sabía paleontología y me lo contó, no, o sea, literal, todo lo que sé es por investigar por mi cuenta, solito, en Google, en YouTube, en libros y revistas. No hubo ningún, por decir, profesor. O sea, si es que me junté con el paleontólogo Giovanni Ríos Cordero, pero no fue para tanto, o sea, tal vez me explicó y me contó un poco de sus anécdotas, pero todo en general, la mayoría, por lo menos un 98% de todo, lo aprendí yo solito, por decir así. Entonces es algo que siempre digo que niños, jóvenes, adultos, si quieren aprender algo que les apasiona, que les gusta, que vayan más allá, no intentando que pasar cursos, que es bueno, evidentemente todo eso, pero también se puede ir más allá incluso por ti mismo, sin tener que gastar mucho, simplemente yendo por Google, por ejemplo. Bueno, veo que gran parte sos autodidacta, ¿no? Vos mismo buscas tu información. Mi pregunta iba un poquito relacionada a la educación. ¿Qué opinas de la educación actualmente, tanto en nuestro país como en el mundo? Sé que nuestro país es un desastre, pero ¿cuál es tu opinión de la educación? Y ahora aquí en Bolivia es un poquito desastre, como dice la profe Zulma. Pero por suerte estoy en un buen colegio que no es tan desastre. Prácticamente yo creo que no es desastre mi colegio, exactamente en el que estoy. Y bueno, no es que decir en el mundo es un desastre, pero algo que me gustaría de la educación, por decir, es primero que en la educación sea una educación personalizada, como es en mi colegio. Es decir, que normalmente en un colegio llevas, por decir así, no, 10 materias y profundizas mucho en ella, pero al final solo terminas utilizando 5. Entonces, justamente es lo que hacemos en mi colegio, o sea, lo básico de lenguaje y matemáticas y cosas así hay que aprender, pero después, ¿para qué algunas cosas que no es necesario? Porque si yo ya quiero ser paleontólogo y ya tengo una meta establecida, mejor es estudiar para alcanzar más rápido esa meta, lo necesario y lo demás ya para qué, o sea, que te va a servir tanto en la vida. A no ser que obviamente tengas una carrera, quisieras tener una carrera que sí tienes que saber algunas cosas. Y bueno, aparte de esa educación personalizada que yo creo que iría mejor, sería la libertad y movilidad de movilidad, sí, para la educación, por ejemplo. Imaginemos que yo, como si en Bolivia las universidades no son de lo más buenas, y principalmente porque aquí no hay el estudio de la paleontología. Digamos que me quiero ir a Europa o Estados Unidos. Tengo que sacar visa, papeles y un montón de papeles y todo eso, porque ya, aunque sea aprender un idioma, puede ser fácil, ¿no? Pero después ya, o sea, bueno, la verdad es difícil. Pero, o sea, otra cosa es aprender un idioma para poder ir a un país, pero que ya puedes sí tener la libertad de
ir a estudiar sin tener problemas, y que visas, y que becas, y que todo eso. Y eso ayudaría mucho a la humanidad a que haya cada vez más ciencia y que sean los humanos un poco más, porque por ejemplo, imagínate tú, eres una persona que no tiene mucho dinero, muchas cosas, y al final tienes trabajo, tienes un trabajo al final en la vida que no es el que quisiste tener, como te querías ser físico, matemático o algo, y por asuntos de la vida te toca ser mecánico de auto, porque tu nivel económico o tu nivel de visa, de idiomas, de aprendizajes no te da. Entonces, eso es algo malo que estoy viendo de la educación. Bueno, yo veo lo profundo de tu pensamiento, el nivel de conocimiento, no solo el nivel de conocimiento, sino también la forma en que piensas. Quiero preguntarte qué tú le dirías, ahora tienes la oportunidad de hacerlo, a los adultos, a los familiares de niños que son como tú, a los profesores de niños que son como tú, a la sociedad incluso, qué tú les pedirías para que te pudieran ayudar más en tu desarrollo. A ver, como siempre, más que yo, porque yo siento que estoy en un buen lugar, no sé en lo que estoy, pero para las demás personas, yo diría que la sociedad en sí cambie por todo lo que dice la educación personalizada, la libertad de movilización, la libertad de expresión y también y eso, pues que haya una mejor educación y que también la sociedad, algo que me gustaría es que, por ejemplo, los políticos, a veces la gente se centraliza más en que quiere ganar un montón de dinero para ser feliz y necesita tener trabajo, varios trabajos que al final no quiere en la vida, o piensa que, vuelvo a decir que al tener dinero eres feliz, que eso la verdad no es raro, porque puedes ser un paleontólogo que ganas lo suficiente para sobrevivir en la vida, no puedes darte tus super gustos, pero haces algo que te gusta, te apasiona, te encanta, por ejemplo, la paleontología u otra ciencia. Por ejemplo, estoy dando un caso de esta ciencia porque tal vez algunas personas prefieren algunos otros tipos de trabajo, es cuestión de gusto. Y también que dejen de pensar esas cosas aparte, incluso para el medio ambiente, porque, por ejemplo, un político está más centrado en el poder, en el dinero, a cambio un científico estaría más centralizado en saber cómo puede ser para que la humanidad viva bien, con todo lo necesario, pero a la vez en armonía con el medio ambiente para que no haya tantos problemas que hay que el calentamiento global, que la contaminación, todo eso. Entonces, ¿tú piensas que un mundo que tuviera más científicos y menos políticos pudiera estar un poquito mejor gobernado? No exactamente que haya más científicos, sino que la ciencia intervenga más en temas políticos y de la sociedad, más que todo. Y precisamente eso te iba a preguntar. ¿Estás de acuerdo con que los científicos, la gente que se dedica a la ciencia, ya sea a biología o a la paleontología, a la geología, intervenga en la política, se postule como candidatos? ¿Estás de acuerdo? ¿Sería positivo para la sociedad? Yo creo que sería muy positivo. A no ser que obviamente quiera ser un político tradicional que solo quiere poder y dinero, pero es un científico que realmente quiere mejorar el mundo, el planeta, en sus estudios. Sí, vendría muy bien al mundo, la verdad. Se vendría muy bien. Déjame hacer una pregunta porque tú mencionaste el caso de la posible guerra nuclear total y bueno, no debiéramos llegar al punto donde un niño de 11 años tuviera que estarse preocupando por esos temas, ¿no? Pero realmente la situación actual no es la mejor, y incluyendo todo el tema de la pandemia, después la guerra que se está desarrollando en Europa. Entonces, ¿cómo tú ves el mundo actual y qué piensas de cómo será el mundo en el futuro o cómo tú quisieras que fuera? Bueno, la verdad yo todavía tengo esperanzas de que en el futuro sea un mundo mejor porque, por ejemplo, ahora están pasando muchas cosas malas, como por ejemplo ha pasado la pandemia del COVID-19, que ha sido muy grave, la guerra entre Rusia y Ucrania,
Y en sí también algunos problemas de la política, por ejemplo, aquí en Bolivia hay mucho tema político, han habido paros y bloqueos en la ciudad últimamente. Pero la verdad yo quiero que en el futuro todo sea mejor. O sea, yo me imagino un futuro así. Que hayan grandes ciudades que, bueno, la verdad yo sé un poquito de arquitectura, así que ¿qué es lo que yo pensaría? Una gran ciudad que sea buena con el medio ambiente y que respeta la naturaleza sin teniendo casas ecológicas, ponte paneles solares y ese tipo de cosas, para producir una energía limpia y renovable, que no sea gas o petróleo para el medio ambiente, que haya menos tipos de fábricas que liberen dióxido de carbono al planeta y que haya más espacios verdes en el planeta en sí. Eso yo esperaría. Y obviamente aparte de todo eso de que la ciencia intervenga más, que la gente tenga más empatía entre sí, que para generar un mundo más justo, más feliz, por ejemplo, que no hayan, no, tampoco es que soy un comunista, pero bueno, o sea, y es que no quiero que hayan pobres, por lo menos, no quiero que hayan pobres así, gente, porque a veces ves gente pobre, gente rica, gente normal, el mundo que está, la política a veces es un desastre, la educación no está muy bien, y encima con todos estos niños de que el calentamiento global, que las guerras, entonces que haya paz en el mundo también. Bueno, casi nos estamos acercando al final. Yo creo que el mensaje que has dado, aparte de tu interés en la paleontología, realmente ha dado un mensaje muy importante, sobre todo acá al final de la entrevista. Zulma, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes algo por agregar antes de pasar a las preguntas en Facebook? Solamente que quisiera que le dieras un mensaje a los niños, a nuestra niñez que está, ¿qué les dirías a los niños así, vos que te dedicas a estudiar, a todo, ¿qué te dirías a los niños? Como consejos para ellos. Sí. A ver, algunos consejos que sería, primero sé que muchos dicen, ay, no te preocupes, o sea, tampoco es el grado de estresarte, pero también deben ser humanidad. Yo creo que todos los niños que están viendo eso intenten ser cada vez más conscientes de sus acciones, que noten que la ciencia no es algo aburrido, porque si es algo que te gusta, te puede poner muy feliz. Por ejemplo, la paleontología a mí me encanta, no es algo que diga yo es aburrido, ya que prácticamente es una ciencia, y que no es todo es solo matemática o aburrido, sin ofender a los matemáticos, claro, solo digo porque es un estereotipo, por ejemplo, de niños, que no hay estereotipos. Y un consejo que yo tengo para todos los niños es no procrastinen. Simplemente porque siento que tal vez procrastino un poco al hacer y bueno, estas cosas. Bueno, creo que son cosas de niños, ¿no? Bueno, hay un tema Mejor persona. ok, hay un tema que normalmente preguntamos, pero como tú has mencionado 2 o 3 veces, no lo he tocado, pero sí quiero preguntarte al final, porque bueno, ya sabemos lo que tú piensas al respecto, pero a aquellos adultos que dicen que el cambio climático, que el calentamiento global no está ocurriendo, que lo niegan, ¿qué tú les dirías? ¿Qué mensaje tú les darías a esas personas? Bueno, yo les diría que a veces todo el mundo quiere pensar que todo está bien, pero a veces no todo está bien, que siempre debes investigar con tu criterio. O sea, si alguien, eso es algo, si alguien te dice que 1 más 1 es 2, por tener un ejemplo, no decir, ah, 1 más 1 es 2, tienes derecho a poder investigar y sacar tu propia conclusión. Entonces, por ejemplo, esa persona, ay, no existe calentamiento global. No. A ver, investiga, a ver, ve si es real, a ver, notas algo, tal vez en tu día a día, ves que en las calles hay más basura, cosas así. Eso yo les diría. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar
a los saludos y los comentarios que hay en Facebook. Tienes un montón. Carlos Carrillo dice en inglés, good stuff. Buen material. Estaba viendo eso fue cuando estabas dando la charla. Luis Enrique Roca te dice, excelente Adrián. Mecho Vilaboa desde aquí de Miami. Bueno, da saludos, pero da saludos en general a todos. Sergio Roca Figueroa y Rodrigo Argandoña Roca dan saludos. Ella Eve, muchas felicidades Adri, todo nuestro apoyo siempre, continúa difundiendo. Vamos a hablar ahora sobre el apoyo, el importante apoyo de la familia en todos estos niños. Y también pregunta, con el tiempo, ¿en qué se transformaron los dinosaurios con alas? Tengo dos preguntas por Conrado, porque, o sea, yo sé que los dinosaurios ornitisquios no se sabe muy bien a qué evolucionaron, pero sí se sabe que los saurisquios aves, pero creo que también se está refiriendo a los dinosaurios con alas, que son en realidad los pterosaurios, ¿ya? Si la persona está escuchando ahorita mismo, son los pterosaurios, no son dinosaurios, son reptiles voladores, y lo que sí sé es que no evolucionaron a las aves, igual es un caso así como de los ornitisquios que no se sabe muy bien a qué evolucionaron. Bueno, Astro CBA, por supuesto, te dejó un comentario. Sos grande, Adrián Saurio. Orgulloso de que sea miembro de Astro CBA. Clor Roca Figueroa, todos estamos conectados. Luis Enrique Roca, bravo. Clor Roca Figueroa, felicidades. Entonces, hemos tenido unas cuantas personas conectadas. Así que tu charla ha sido mucha utilidad, ha sido muy interesante, definitivamente. Suma, no sé si tienes algo por agregar. No, yo solo agradecer, ¿no?, a Adrián por haber aceptado esta invitación, a su familia que siempre lo está apoyando. Él es orgullosamente parte de nosotros, de Astro CBA, y bueno, un gran talento, y niños como él son modelos, felicitarlos por lo que hace. Y bueno, no, agradecer a Carlos también por la oportunidad de estar aquí todos los domingos divulgando esto y bueno, haciendo conocer a estos niños que son son tan buenos y que es muy bueno que se los conozca. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Rodrigo Argandoña dice, excelente, Adrián, que le aclaraste muchas dudas, muchas cosas. Bueno, antes de terminar, ¿tienes redes sociales, tienes páginas web, Facebook, no sé, Instagram, algo donde las personas puedan ver los posts que tú haces o las charlas que tú haces? A ver, tengo un Facebook, pero no lo utilizo mucho. Pero si quieren saber dónde están mis podcasts, están en una página llamada SoundCloud. No sé, creo que es un playlist que dice Alba Cumeco, que es el nombre de mi colegio, y aquí dice el nombre de mi colegio, donde hay algunos proyectos igual de otros compañeros, pero también están ahí los míos en el álbum Dinosaveres, lo llamé así. Bien, hay muchos... Pueden encontrar varios podcasts. Y Ok. si entran en páginas de Alba Cumeco, sí, tal vez les aparecen revistas y así de cosas que escribir. Bien, entonces te vamos a agradecer a ti o a tu mamá después que pongan en los comentarios los enlaces a esas páginas, en los comentarios de Facebook de esta charla, de esta entrevista, para que cualquiera que tenga niños que estén interesados, yo sé que hay muchos niños por ahí que se interesan en el tema de los dinosaurios, incluso aquí en el sur de la Florida hay un parque que tiene los dinosaurios hechos en tamaño real, ¿no? Entonces tú paseas dentro de los dinosaurios y puedes sentarte al lado de ellos y tomarte fotos con los dinosaurios. Entonces... nada, yo creo que ha sido una excelente oportunidad, una excelente entrevista. Queremos felicitar a tu familia, que sabemos que te apoya mucho. Tu mamá, no sé si está detrás de la cámara allí. ¿Ella te dejó solo para hacer la entrevista? Sí. Definitivamente tiene mucha confianza no solo en tu nivel de conocimiento, sino en la capacidad que tienes para manejar la situación, ¿no? Definitivamente es admirable. Con 11 años estás muy bien. Así que te vaticinamos un excelente futuro. Vas a ser no solo un gran profesional, sino también un gran paleoartista. Lo dijo correctamente, es paleoartista, ¿verdad? Sí. Ok.
Bueno, ahí está la mamá. Muchas gracias por todo el apoyo que le da al niño. Y no sé si usted tenga algo que decirle a las mamás que tienen niños como él. Bueno, primero muchas gracias por invitar a Adrián. Sí, definitivamente como mamás tenemos la labor de fomentar a nuestros hijos. Yo creo que en el momento en el que Adrián empezó a dibujar dinosaurios, que bueno, no sabía ni que eran dinosaurios, y empezó a hablar y hablar y hablar y yo no entendía nada, me di cuenta que había ahí unas habilidades que tenían que ser explotadas. Entonces como mamá empecé a ver qué cosas les servían, qué cosas no son chiquitos, todavía no saben identificarlo. Y bueno, decidir sobre su educación, decidir sobre a qué actividades son buenas que participe, encontrar personas maravillosas como la profe Zulma, que es un apoyo para muchos de estos niños que a veces no tienen un norte, ¿no? Entonces, cuando es un equipo grande entre la familia, entre las agrupaciones, es más fácil seguir este camino. Así que a todas las mamás en realidad hasta cuando estoy en la calle y charlo, les digo, vean páginas, sigan grupos, porque ahí se abren las posibilidades. Así que gracias, realmente gracias por permitirnos eso. Bueno, pues nada, gracias a usted por esas palabras y por supuesto sabemos que va a continuar trabajando y apoyando a su niño con todos sus intereses. Así que nada, entonces estamos ya llegando al final. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. Como siempre decimos, esta entrevista estará dentro de una semana aproximadamente en nuestro canal de YouTube. Y para ustedes específicamente, la familia, nosotros les enviamos el enlace para que puedan usarlo como referencia y tarjeta de presentación para cualquier persona que quiera que los conozca. Así que, bueno, nada, una vez más, gracias a todos los que han estado con nosotros, gracias por los comentarios y las preguntas que han dejado en Facebook. Y nos vemos en una próxima oportunidad conversando con el futuro, con alguna nueva estrella del firmamento que traigamos acá también. Así que, Adrián, muchas gracias, gracias a la mamá, gracias a Zulma, y nos vemos en un próximo espacio. Chao.